Ay, gracias. Bueno, pues gloria a Dios. Gracias por la vida de Moy. Gracias por sus palabras. Y pues sí, fue un tiempo en el que, como bien dice él, hace 5 años, llegamos como pareja a los pies de Dios, reconociendo que pues no podíamos, ¿verdad? Reconociendo que había una situación que estábamos viviendo y que necesitábamos ayuda, ¿verdad? Ahí fue el momento en el que nosotros cedimos nuestro corazón, cedimos nuestra voluntad, porque ya no es mi voluntad, sino la voluntad de Él, ¿verdad? Entonces, sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Yo sabía que era el único camino. Bueno, y hoy estoy convencido realmente que es el único camino que podemos seguir para realmente edificar, poder trascender en la historia y poder hacer trascender la vida de Cristo, ¿verdad? Muchas veces llegamos con el corazón destruido, con mucha necesidad, y a veces buscamos a Dios como una sala de urgencias, pero realmente cuando nos cedemos a Él nos damos cuenta que no es ni siquiera por nosotros, ¿verdad? Porque todo es por Él, de Él y para Él. Entonces, pues bien, vamos a orar, hermanos, pónganse de pie, ayúdenme a quitarme este nudo del estómago. Y bueno, Señor, hoy estamos aquí reunidos en tu nombre, papá, reconociendo tu autoridad, papá, reconociéndote a ti como proveedor y dueño de todo, papá. Gracias te damos por ese entendimiento y revelación que pones en nuestra vida de tu palabra, Dios. De poder conocerte, Señor, de poder llevar a través de nuestras vidas esa imagen perfecta de Cristo, papá. Gracias, Dios, por esa gracia preciosa, Señor, que nos has entregado, por esa justicia divina de Cristo, Señor, que has puesto en nosotros. Gracias, papá, por la salvación y esta nueva naturaleza que nos has entregado, papá. Gracias, Dios, porque todo ha sido por amor, Señor. Todo ha sido por amor, Señor, el cual tú nos has demostrado, papá. Y hoy podemos amarte gracias a ese amor que tú nos has dado. Gracias, Dios, porque despejamos nuestra mente, Señor, entregamos, Señor, nuestros pensamientos a ti y libramos, Señor, nuestra mente de toda distracción, Señor, de todo pensamiento que no sea tuyo, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gracias. Y bien, por ahí, el nombre de esta prédica o de esta enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón y que nos ha revelado el día de hoy, habla acerca de principios que gobiernan. Y saludo a todos los que están en Facebook, por ahí los que nos están siguiendo en la transmisión en vivo. Gracias. Si eres de esta zona, los invitamos a que vengan con nosotros a compartir, como decíamos hoy, a recibir un abrazo fraternal, a que Dios sea revelado en su vida y tengamos esa comunión como iglesia, ¿verdad? Recordemos que somos instrumentos, cada uno de nosotros, de parte de Dios, que nos ayudan a podernos manifestar hacia otras personas y llevar la gracia de Dios a sus vidas. Y bien, les decía acerca de los principios que gobiernan, ¿verdad? Ya comenzamos orando y reconociéndole a Dios precisamente que todo es suyo y que permanece en nuestra mente y nuestro corazón para que Cristo siga manifestándose día con día. Cada día es un proceso, cada día es un reconocimiento de parte de nosotros hacia Dios. Decíamos hoy hace un momento, no hay nada que podamos nosotros darle a Dios, ¿verdad?, que no posea. Todo es de Él. Entonces, lo único que podemos hacer nosotros es reconocerle, ¿verdad?, darle ese honor y esa honra de ese amor que Él nos ha entregado. Y bueno, comencemos aclarando qué son los principios, ¿verdad? Hemos escuchado en el mundo precisamente hablar de principios. Hemos escuchado hablar acerca de estos principios que nos gobiernan. Una de las definiciones que nos da la Real Academia Española, que es una referencia bastante conocida a nivel mundial, es una norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Es una norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta, ¿verdad? Recordemos que todas nuestras decisiones son tomadas de acuerdo a nuestros pensamientos, ¿verdad? Toda esa acción que nosotros tenemos es derivado de una decisión que ocurre en nuestra mente, que viene a traer derivado precisamente de lo que nosotros alimentamos nuestra mente. Entonces, ahora vamos
con una vivencia que nos ayude a ejemplificar esto. Cuando nacemos, la primera vez que tenemos interacción con el fuego, sabemos que no debemos de tocarlo porque nos vamos a quemar, pero esto pudo haber sido comprobado en algún momento en nuestra vida, ¿verdad? En algún momento de nuestra historia tuvimos esa interacción con el fuego que nos hizo quemarnos y darnos cuenta que realmente lo que nos decían lo comprobamos, ¿verdad? Entonces, y eso lo establecimos como un principio de operación en nuestra vida. Ahora sabemos que cuando vemos el fuego hay que tener cierto respeto hacia él, cierto distanciamiento, y eso marca un principio en mi vida acerca de mi conducta hacia el fuego, ¿verdad? Entonces, hay principios que se aprenden, como quemarse con el fuego, o se aprenden por medio de la enseñanza, ¿verdad? Hay una cualidad en los principios que me encanta y precisamente lo consideran un principio de derecho, hablando de la carrera de leyes, ¿verdad? Este fundamento, este principio dice: el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Y esto tiene vigencia desde la antigua Grecia, desde los tiempos de Aristóteles, y establecía que una vez promulgada alguna ley, le aplicaba a todos por igual, independientemente que tuvieran el conocimiento o no de esta ley, ¿verdad? Que les hubiera llegado ese conocimiento a ellos. Y era obligación de los ciudadanos conocerla. Era obligación de cada ciudadano conocer esa ley, porque su ignorancia precisamente no lo eximía de su aplicación. Y eso es igual en nuestro país. El hecho de que desconozcamos el contenido de nuestra Constitución mexicana, ahí por ahí retomando el tema del 15 de septiembre, ¿verdad?, no exime de su cumplimiento. ¿Cuántas veces a lo mejor nos ha sucedido, ¿verdad?, de decir alguna infracción vial que podamos incurrir y decimos: es que no lo sabía, ¿verdad? Bueno, eso no te exime de tener que pagar una multa por haber infringido la ley, ¿verdad? Entonces, esto es bastante interesante. Si tú dices: oye, quiero viajar a los Estados Unidos, y te lanzas en tu viaje, llegas a la frontera, y en cuanto quieres cruzar la frontera, ¿qué te van a pedir? Visa y pasaporte, ¿verdad? Y si tú desconoces cuáles son esos documentos, ¿crees que por desconocimiento te van a dejar pasar? Te van a decir: ¿sabes qué? Regrésate, investiga y tramita tus documentos, ¿verdad? Porque por aquí no vas a poder pasar. Entonces, el pasaporte nos ayuda a identificarnos que somos de nacionalidad mexicana para salir del país, y la visa americana para poder ingresar a los Estados Unidos. Son documentos que necesitamos tener para poder realizar ese viaje, ¿verdad? Entonces, todo eso es por ley, y aunque lo desconozcamos, no implica que no tengamos que cumplirlo, ¿verdad? Y pasa lo mismo con los principios establecidos por Dios para operar en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Como lo declara Primera de Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, dice la palabra. Ahí Dios nos está mostrando que estamos compuestos, nuestro ser, de tres partes, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Y las tres partes necesitan ser administradas y gestionadas desde los principios correctos. Ahora, les decía, lo mismo pasa con Dios, ¿verdad? Hay principios que fueron establecidos por diseño y que, aunque desconozcamos, operan. Están ahí. Por ejemplo, cuando nacemos siendo bebés, necesitamos saber qué es el aire y oxígeno para respirar, ¿no? Necesitamos saber qué es la gravedad para mantenernos en esta tierra. Siendo bebés al nacer, no necesitamos saber qué es la gravedad para poder permanecer ligados a esta tierra, ¿verdad?
¿Necesitamos saber qué es el sonido para escucharlo? ¿O necesitamos saber qué es la luz para poderla mirar? Y seas creyente o no, todo esto funciona de igual manera para todos. Dice Hebreos 3, versículo 4, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. ¿Sí? Les decía, el hecho de desconocer las cosas no implica que no se apliquen en nuestra vida, ¿verdad? Lo acabamos de ver, el tema del aire, el tema de la luz, el tema del respirar. Entonces son cosas que no necesitamos conocer cuando nacemos, pero es algo que es aplicable a nuestra vida, conozcamos o no conozcamos ello, ¿verdad? Entonces, dice, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. ¿Lo creemos? Eso. Y es claro ver sus maravillas, contemplar su hermosura y majestuosidad, que es su creación. A veces nos perdemos en nuestro diario vivir y olvidamos que cada día es un milagro. Cada día que amanecemos, cada día que despertamos, es un milagro de Dios. Cada día hay que dar gracias por lo que tenemos y por lo que no tenemos también. ¿Sí? Es impresionante poder amanecer, ver el amanecer de Dios, ver el aire, sentir el aire, la brisa marina, contemplar las flores, la naturaleza, las aves de los cielos. Es impresionante poder admirar la belleza que Dios creó, ¿verdad? Y todo lo que Dios creó tiene un orden. Todo tiene un ciclo, ¿verdad? Todo tiene un proceso y un orden que Dios mismo estableció en su diseño perfecto y divino. Volviendo a los principios, ya aclaramos el hecho que no conocerlo no exime de su aplicación, entonces podemos asegurar que nos conviene conocerlos o no. Así es, exactamente. Ustedes y yo sabemos dónde se encuentran los principios, dónde se encuentran los principios de diseño del hombre. ¿Dónde? En la palabra, en la Biblia. Por eso le llamamos el libro de instrucciones. Hay personas que le llaman el libro de instrucciones, ¿verdad? Porque en él están contenidos todos los principios de gobierno para nuestra vida y, como dijimos, nos conviene conocerlos, ¿sí? A veces mencionábamos en el tema de oración, cuando hablábamos acerca del tema de oración, que orar no le conviene a Dios. Y decía Moy hace rato, no lo necesita, ¿verdad? Quien necesita conocer a Dios somos nosotros, ¿sí? Necesitamos conocer su diseño, necesitamos conocer su instrucción, necesitamos conocer su voluntad. Y veamos algunos de estos principios y en qué área podemos verlos ejemplificados. Voy a describir 3 áreas de nuestra vida que regularmente, dijera el pastor, las estadísticas muestran que son de las áreas más concurridas, que son finanzas, salud y matrimonio. Vamos por el primero. Vamos a hablar acerca de las finanzas. ¿Qué dice la palabra acerca de las finanzas? ¿Qué dice Dios acerca del dinero? Dice Proverbios 22:7, y habla acerca de las deudas. Dice, los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de los prestamistas. Los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de los prestamistas. ¿Han escuchado decir hoy en día que los ricos cada vez se hacen más ricos? Es algo que realmente se vive. ¿Pero por qué? Porque saben gestionar el dinero,
saben utilizar el dinero, saben usar el recurso. Romanos 13:8 dice: no tengan deudas con nadie, aparte, es decir, aparte, o sea, solo la deuda de amarse unos con otros. ¿Sí? No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros. Hablando un poquito acerca de responsabilidades financieras, dice 1 de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, niega la fe, y es peor que un incrédulo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo la palabra marca la pauta de lo que vivimos en nuestra vida cotidiana, en nuestro mundo actual? La palabra de Dios no está deslindada de nuestra vivencia en el mundo. Recordemos que Dios creó todo, lo veíamos hace un momento. Dios fue el diseñador y constructor de todo. Entonces Dios no está separado de este mundo. Dios no está deslindado de este mundo. Pero recordemos lo que dice Génesis 1:28. ¿Sí? Dios nos entrega a nosotros el mundo para sojuzgarlo, ¿sí? Para gobernarlo, para poder establecer su gloria y su gracia a través de nosotros aquí en la tierra. Entonces, lo que estamos viviendo hoy en día es consecuencia de lo que nosotros hemos hecho. ¿Sí? A veces decimos, ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios permite que suceda hambruna? ¿Por qué permite que suceda muerte? ¿Por qué permite al COVID, ¿verdad? ¿Por qué permite que suceda? Porque Dios en su justicia nos entregó este mundo a nosotros. ¿Sí? Y Dios no puede, en su justicia, en su perfección, recordemos que la palabra justo proviene de lo que es perfecto. Entonces Dios en su justicia no puede meter mano en algo que Él ya diseñó y en el cual ya estableció un principio de gobierno para nosotros, ¿verdad? Entonces, dice Proverbios 13:22, es bueno dejar herencia a los nietos, las riquezas del pecador las hereda el hombre justo. Proverbios 21:20, riquezas y perfumes hay en la casa del sabio, en la casa del necio solo hay despilfarro. Riquezas y perfumes hay en la casa del sabio. ¿De dónde proviene la sabiduría? De Dios. Exactamente. Sí, el que decide sabiamente, les decía hace un momento, el que yo desconozca la definición, el concepto, el principio, no me exime. Pero también, si lo aplico aún desconociéndolo, funciona, porque es un principio. ¿Sí? Hay personas que no son hijos y aplican estos principios y viven excelentemente bien. ¿Sí? Hay personas que no son hijos, incluso que no son creyentes de Dios, son personas humildes, de buen corazón y que producen negocios muy rentables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aplican estos principios, aunque desconocen de Dios. ¿Sí? Dice, hablando un poco de la codicia, dice Lucas 21, del 1 al 4, Jesús estaba observando a los ricos que depositaban sus ofrendas en el arca del templo y vio que una viuda muy pobre depositaba allí 2 moneditas de poco valor. Entonces dijo Jesús, en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos aquellos ofrendaron a Dios de lo que les sobraba, pero ella puso en su pobreza todo lo que tenía para su sustento. Es decir, que ella solamente tenía o contaba con esas 2 monedas, ¿verdad? ¿Cuántas veces decimos, y no solamente en el tema financiero, voy a ir a la iglesia si me da tiempo? Voy a ir a formación de vida si tengo tiempo. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos gastado todos nuestros recursos y si me sobra,
le entrego a Dios? Su diezmo, ¿verdad? Porque es lo que me sobra, ¿no? Entonces, el hecho, decíamos hace un momento, no es que Dios lo necesite, Dios no necesita nada, Dios lo creó todo. Es el reconocimiento de nosotros hacia Dios, es la honra que decía Moy hace un rato, es la honra de reconocer que todo es de Él. Las cosas que hacemos o que dice la Escritura que tenemos que hacer no es para beneficio de Dios, es para beneficio nuestro. ¿Sí? Decíamos hace un momento, comentábamos, no es cierto, ayer, comentaba con un chavo, ¿quieren saber quién es? Decíamos, es que ya voy a ir. Le digo, mira viejo, a Dios ni le perjudica ni le beneficia. Aquí al que le beneficia es a ti servirle a Dios. ¿Sí? Entonces, tú eres el responsable de tus decisiones, de tu vida, de lo que tú quieras hacer con ella. Pero al que le conviene servirle a Dios es a ti, no a Dios. ¿Sí? Entonces, continuamos, dice 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice, ahí está, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. ¿Sí? Ahí está diciendo, el problema no es el dinero. ¿Qué está diciendo? El amor al dinero, exactamente. Dios no está peleado con el dinero, lo hemos visto en otras prédicas. Dios no está peleado con el dinero, Él no tiene ningún problema con él. De hecho, el dinero fue creado por nosotros para poder transaccionar. No lo creó Dios. ¿Sí? Nosotros lo creamos para transaccionar, pero pudimos crear porque nuestro Padre es creador. ¿Sí? Entonces, es importante poder vislumbrar esta verdad, porque Dios no está peleado con el dinero ni con los ricos tampoco, sino con el amor al dinero. ¿Sí? El poder nosotros desear el dinero más que el amor, poder poner el dinero por encima del amor a mis hijos, por encima del amor a mi esposa, poner el dinero por encima de mi integridad, de mis valores, de los principios que me gobiernan de parte de Dios. ¿Sí? No importa, vamos a hacer aquí un truquillo, ¿no? Para salir un poquito más beneficiados, ¿no? ¿Sí? El problema no es, les decía, el dinero, sino el amor al dinero. Porque a veces podemos irrumpir nuestros principios a causa de poder obtener mayor ganancia, ¿verdad? Entonces, continuamos, dice Hebreos 13:5. Vivan sin ambiciar el dinero, más bien confórmense con lo que ahora tienen. Porque Dios ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré. ¿Sí? Dios no dice que no desees tener más, que no esté en tu corazón el poder tener más, el producir más. Dice que te conformes con lo que tienes hoy, ¿verdad? Que lo aproveches, que realmente aproveches el recurso que hoy tienes. Lo que hoy tienes en tus manos, tienes que explotarlo al máximo para poder producir, ¿verdad? Ahorita vamos a ir un poquito más adelante con otro concepto. Y esto dice, vivan sin ambicionar. La palabra ambición dice que es un deseo intenso y vehemente de conseguir una cosa difícil de lograr. ¿Sí? Especialmente riqueza, poder o fama. Volvemos a tocar el tema del amor al dinero, ¿verdad? O sea, Dios lo que está diciendo ahí es el amor al dinero, no el dinero en sí. Lucas 12:15 también le dijo, manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. No depende de los muchos bienes que posea. El día que nos toque irnos, ¿qué nos vamos a llevar? Ni lo que traemos puesto, dijo aquel.
Nada nos vamos a poder llevar, esa es la realidad, ¿verdad? Realmente lo que trasciende es lo que nosotros podemos compartir y mucho de eso es lo que Dios precisamente nos pide que hagamos, que compartamos su verdad, porque eso es lo que realmente trasciende en la vida, la palabra que podemos sembrar. Y ahorita les comentaba que venía algo interesante y es la palabra de los talentos. Es una parábola que me gusta mucho y nos abre muchos conceptos acerca de negocios. Y dice, parábola de los talentos, fíjate que no le puse, pero creo que está en Mateo. Está en Mateo, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dueño de un negocio se va, le entrega una sucursal a cada uno, tiene 3 sucursales, vamos a ponerlo así, y le entrega uno a cada uno de ellos. A uno le dio 5 talentos, a uno le dio 2 y a otro 1. ¿Verdad? A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, transaccionó con ellos, compró, vendió y obtuvo, ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Se lo robó? ¿Qué hizo con él? Lo guardó. ¿Cómo se le llama a ese concepto? Cuando guardas el dinero, ahorrar, ¿sí? Ahorrar. Fíjense bien, ahorrar. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Demostró su habilidad para hacer negocio, ¿sí? Demostró su capacidad para poder gestionar esos 5 talentos, te voy a dar más, ¿sí? Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, y sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando el que también había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Lo ahorró, lo guardó. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. En ese entonces ya había bancos. A los banqueros. Y dice, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, incluyendo los intereses del banco. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y dice, y le dice, aún así que lo ahorró, lo guardó, no se lo robó. Le dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se acuerdan quién contó esta parábola? Jesús. Jesús cuenta esta parábola. Jesús mismo, Dios mismo cuenta esta parábola. Y aquí es el concepto que les quería compartir. Aquí hay un concepto que es claro evidenciar y es acerca de invertir el dinero, es decir, hacerlo producir. ¿Sí? Hay un cuate que habla acerca que cada dólar, dice él, cada dólar o cada peso es un soldado que guerrea para ti, ¿verdad? Entonces cada peso es un soldado. Entonces él lleva este concepto porque cada peso puede producir más pesos.
Entonces, pero también hay un concepto que es el ahorro. Dice la parábola que el último siervo lo guardó, no se lo gastó. Lo guardó, es decir, lo ahorró. Y nosotros muchas veces concebimos el ahorro como algo bueno financieramente. Sin embargo, la gente de negocios y gurús de las finanzas nos dicen precisamente que el ahorro no es algo bueno, porque no produce, al contrario. ¿Qué pasa con el dinero ahorrado conforme pasa el tiempo? Se devalúa. Así es. La famosa inflación. Vean, ¿hace cuánto tiempo se escribió esto? ¿En qué tiempo vivimos hoy? Y estos principios siguen siendo vigentes. ¿Sí? Con el paso del tiempo, el dinero pierde valor. Entonces, ¿qué dice el mismo dueño aquí de los talentos, no? O sea, mételo al banco cuando menos, ¿no? Mételo a un fondo de inversión para cuando yo hubiera regresado, hubiera recibido más de lo que te di. ¿Sí? Es una enseñanza en la parte de finanzas muy valiosa de parte de Dios, y les decía, hace más de 2000 años que se escribió esto y sigue siendo vigente. De hecho, sigue siendo uno de los conceptos más fuertes en el tema financiero, que es el interés compuesto, ¿verdad? Entonces, ¿se dan cuenta de cómo Dios nos ha entregado los principios de gobierno correctos? ¿Sí? Aún sin saber, en ocasiones, gente financiera, aún sin saber que estos principios están en la Biblia, los aplican y funcionan. ¿Por qué? Porque son principios de funcionamiento del reino, ¿verdad? Son principios de Dios. Ahora, ¿quién dice la Escritura que fue el hombre más sabio de la tierra? Salomón. ¿Se acuerdan ustedes qué libros escribió Salomón? Son 3. Así es. Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Dice Primera de Reyes 3, del 5 al 14, dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que tú quieras, le dijo a Salomón. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, que es mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Es curioso que diga, y con rectitud de corazón para contigo, ¿verdad? Porque recordemos que algunas veces tropezó, ¿verdad, David? Pero dice que siempre estuvo en rectitud su corazón hacia Dios. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, y que le diste hijo que se sentase en tu trono, como sucede en este día. O sea, David le entrega a Salomón su trono, ¿verdad? Lo hereda. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande. Recordemos David en su momento, cuántas ciudades, reinos no conquistó. Israel se fue haciendo cada vez más grande y más rica. Entonces Salomón en su juventud, era muy joven cuando él recibe el reino, y en ese temor de tener que ponerse por igual a su papá David, entonces dice, pues tenía cierto temor, ¿no? De poder llegarle al nivel, ¿no? Entonces, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Para discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Discernir entre lo bueno y lo malo, ¿qué significa? Sabiduría, exactamente. Discernir entre lo que es correcto y que es incorrecto es la sabiduría de Dios. Entonces, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto.
A Dios le agradó mucho que Salomón le hubiese pedido eso. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, o sea, largura de años, ni pediste más riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. En retribución por lo que Salomón pide, Dios le da lo que pide y aparte le da riquezas y gloria, ¿verdad? De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Y si anduviesen mis caminos guardados, mis estatutos y mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Vean aquí cómo Salomón, les decía hace un momento, escribió Eclesiastés, Proverbios y Cantar de los Cantares. ¿Queremos sabiduría? ¿A quién le entregó Dios sabiduría? A Salomón. Entonces, ¿dónde podemos encontrar sabiduría? Ahí está la respuesta, hermanos míos. Si Dios le entregó a Salomón su sabiduría y dice la Escritura que no hubo nadie antes como él en sabiduría, ni va a haber nadie después con sabiduría, entonces él es el más sabio. ¿Y qué hizo Salomón? Lo escribió, lo plasmó en las Escrituras. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros leer para obtener sabiduría? Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Bingo. Ahora, pero miren lo primero que escribió Salomón en Proverbios 1:7. Lo primero que escribió Salomón dice, Proverbios 1:7. Y esto es algo tremendo. Dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Qué prefiero ver en lugar de leer Proverbios y Eclesiastés? No entremos en detalles, ¿no? Las series. El señor del no sé dónde y el que la tijera es quién sabe qué. Se los dejo aquí. Vamos, el siguiente tema o subtema es la salud. Ya hablamos acerca de finanzas, ya pudimos ver cómo Dios plasma en su sabiduría, en su palabra. Ya vimos que la palabra de Dios es un instructivo de vida. Aquí está contenido toda la sabiduría de Dios. Aquí podemos encontrar todos los principios que van a gobernar nuestra vida. Muchas personas me ha tocado escuchar que dicen, es que no nací sabiendo ser padre. Es que no nací sabiendo ser pareja, ¿no? Es que no nací sabiendo ser hijo. Ahí está contenido todo. No hay excusa ni pretexto. Ahí está la palabra. Ahí está el instructivo que nos gobierna. Salud. Salud. Recordemos que la Escritura afirma que somos espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, es un recurso que debemos de administrar sabiamente. Y la Escritura también cuenta con principios que pueden dirigirnos correctamente. Miremos lo que dice 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Dice esta versión,
Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. El cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Ahí está, el 20. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¿Se acuerdan que les decía en un inicio que los principios de Dios, que vemos su majestuosidad a través de nuestros ojos naturales y el poder contemplar la belleza del mundo que Él creó, que todo tiene un orden, todo tiene un ciclo, todo tiene un por qué y para qué? Dice la Escritura incluso que Dios mismo alimenta las aves que no tienen ni vestimenta, ni alimento, ni producen, ni nada, pero Él se encarga de alimentarlas, cuanto más a sus hijos, ¿sí? Que son creación misma, imagen suya, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos honrar a Dios a través de nuestro cuerpo. El cuerpo también es un diseño de Dios y es perfecto, pero debemos ser conscientes de lo que hacemos con él. No podemos vivir orando a Dios porque los chicharrones grasientos que me aventé nos caigan bien en nuestros estómagos y no nos provoquen gordura, ¿no? ¿Sí? Porque no hay sabiduría en lo que estamos haciendo. ¿Sí? Decíamos el martes, que me tocó también por ahí compartir, decíamos, es que no le podemos dejar todo a Dios. O sea, no podemos, ¿por qué? Porque Él nos entregó en Génesis 1:28 ese orden a nosotros, ese gobierno a nosotros. A veces pensamos, y en nuestro proceso de madurez espiritual, primero pensamos que Dios nos va a proveer todo. No, Dios ya te lo proveyó. Dios ya te lo entregó. ¿Sí? Dios ya lo puso en nuestras manos. Entonces, lo único que nos corresponde a nosotros es gestionarlo, administrarlo sabiamente. Entonces, dice Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Dice inmediatamente, ¿qué dice? A su debido tiempo. Y si no nos damos por vencidos, ejemplos clásicos, mis hermanos, las dietas. Si a su debido tiempo, eso lo hacemos el bien, lo hacemos en el orden correcto del cuerpo, ¿sí? Y si lo hacemos a su debido tiempo, el proceso que el cuerpo necesita llevar, y no nos damos por vencidos, vamos a cosechar, ¿sí? Pero a su debido tiempo, ¿sí? A veces queremos orarle a Dios y que al siguiente día ya, ¿no? Otro ejemplo claro, el gimnasio. El primer día vamos con todo, ¿no? Y salimos así, pero de lo hinchado que andan los músculos. Pero no es un resultado inmediato, señores, ¿no? Es a su debido tiempo. ¿Sí? Les decía al comenzar, ¿no? O sea, Dios opera y somos espíritu, alma y cuerpo, no se nos olvide. Esas tres partes estamos conformadas y ahorita estamos hablando de la salud que pertenece al cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo necesita ser gestionado de acuerdo al orden correcto, al principio que Dios diseñó, ¿sí? Han mencionado también acerca de la nutrición, ¿no? O sea, hemos hablado acerca, ahorita creo que toca, sí, Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 dice, cada uno cosecha lo que siembra. Cada uno cosecha lo que siembra. ¿Cuántas veces han escuchado, somos lo que comemos? Somos lo que comemos. Es este mismo principio, ¿sí?
Cada uno cosecha lo que siembra. Entonces, Hebreos 12:11 dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia. ¿Qué dijimos que era la justicia? Sinónimo. Perfección. ¿Sí? Produce una cosecha de perfección. ¿Sí? Dice, ninguna disciplina en el momento de recibirla, cuando nos dan la dieta y la leemos y decimos, chale, lechuga, tomate, ¿no? Sin pan, sin coca, chale. Sí, sino más bien penosa, dice. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia. Vas al gimnasio, lunes, pierna, chins. No, esa la vamos a mandar para el viernes y el viernes no voy, ¿no? Entonces, lo mismo, o sea, al momento de recibirla parece agradable, ¿no? Como que, híjole. Entonces, pero después produce una cosecha de justicia. ¿Sí? Una vez me dijo un nutriólogo, un buen amigo, me dijo, el cuerpo humano se hizo para estar en movimiento. Y esto fue a consecuencia de que traía algunos problemas de salud y mi trabajo por lo general es algo sedentario por la computadora. Entonces me dijo, viejo, es que el cuerpo humano se hizo para moverse. Si no lo mueves, se atrofia. ¿Sí? Entonces, a veces es difícil, ¿verdad?, poder tomar ese orden, eso que Dios nos ha encomendado, ese orden que tenemos que llevar, pero siempre va a producir una cosecha de justicia, ¿verdad? Entonces, no es agradable al momento, pero es necesario. Y decíamos hace un momento, porque a su debido tiempo cosecharemos, a su debido tiempo. ¿Sí? Principios que gobiernan, mis hermanos. Ahora, Gálatas 6:8. ¿Qué dice Gálatas 6:8? El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y esto, la naturaleza pecaminosa es sinónimo de los deseos de la carne, ¿sí? Del chicharroncito, de la gordita, de la masita, ¿sí? De satisfacer mis gustos, mis placeres, no el orden correcto, ¿no? Dice, para agradar al Espíritu, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Paz, gozo, benignidad, dominio propio. Dominio propio. ¿Se dan cuenta cómo la palabra en sí misma se manifiesta y ella misma responde las mismas dudas que nosotros tenemos? Entonces todo está contenido aquí. Todo está contenido aquí. La verdad, por eso decimos la palabra de verdad. Sí, porque es la palabra que nos gobierna, que nos rige, que nos dirige día con día. Entonces, los frutos del Espíritu, por eso habla acerca de cosechará vida eterna. El martes también les comentaba, es curioso que la palabra diga que son frutos. ¿Por qué? Porque los frutos vienen derivados primero de una siembra. ¿Sí? Entonces, para poder cosechar ese fruto del Espíritu, primero necesito sembrar en él. ¿Sí? Necesito cederme en él, darle su tiempo, ¿verdad? Ese tiempo que decíamos hace un momento, porque a su debido tiempo, ¿verdad?, dará fruto. ¿Por qué? Porque necesitamos ser constantes en él. Sembrar
¿Qué sembramos en el Espíritu? ¿Las series de Netflix? Ahora, Proverbios 27:12. Proverbios 27:12 dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Y a veces vemos el peligro, pero ¿qué hacemos? No, hombre, ¿qué tanto es tantito, no? No, ya estamos aquí, ya mañana ir a toro con todo, te lo prometo, mi nutriólogo, ¿verdad? Mañana ya, cero coca, cero esto, cero aquello, y me invitan a una fiestecita. Ching, pero ¿cómo voy a decir que no, no? Es que era lo único que había, ¿no? Ya me eché 4 sopecitos y dame otro más. Me faltó un huequito, platanito frito. Ahora, no es equivocado consumirlo. Decía la pastora nos compartía en la sabiduría de Dios que de todo podemos comer, pero tiene que haber un orden, ¿sí? Un equilibrio, ¿sí? El cuerpo manifiesta, decíamos, el cuerpo en la sabiduría de Dios, en el diseño perfecto de Dios, manifiesta lo que estamos haciendo con él, ¿sí? Lo manifiesta, ¿no? Entonces lo expresa, incluso en nuestra salud empieza a haber señales, me siento mareado, me cosquillean las manos, ¿sí? Me duelen los pies, las piernas, ¿sí? Empiezo a sentir un dolorcito por acá, otro por acá, ¿no? Dolor de cabeza. Entonces el mismo cuerpo en la sabiduría del diseño perfecto de Dios con el que nos hizo, el mismo cuerpo se manifiesta las condiciones en las que uno lo está tratando. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Señor mío, ¿vamos bien? Creo que sí. Muy bien, señores. Seguimos. Siguiente tema. Y no menos importante, el matrimonio. Esto también para los que están solteros, porque van para allá y necesitan ir preparados. ¿Verdad, Luis? Dice Mateo 7, 24 al 27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente. Esto lo dijo Jesús. Prudente que construyó su casa sobre la roca. Siguiente. 25. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca, sobre el principio fuerte, sobre la roca firme, ¿verdad? Una casa cimentada en los principios correctos, en los principios de Dios, ninguna situación la va a hacer caer, ¿sí? Sí, los vientos van a soplar, ¿sí? Los ríos van a crecer, las situaciones se van a presentar, pero la casa no se va a caer, ¿sí? Dice el 26, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, dice el 27, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. ¿Y qué creen? Esta casa se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Amén o no amén? ¿Cuánta sabiduría hay en estas palabras? Y les decía en un principio, y Moy por ahí
lo comentaba, ¿verdad? Gran parte de esto fue consecuencia, gran parte de lo que Dios ha hecho con mi vida fue precisamente en esta área del matrimonio, ¿verdad? En descubrir realmente lo que yo estaba produciendo, ¿sí? Mis principios estaban fundamentados en mi voluntad, no en la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué trajo consigo esto? Ruina. ¿Sí? Por eso les compartía en una ocasión que no hay nada que no pueda hoy en día, no hay nada que me pueda mover o deslindar de la verdad de Dios. ¿Sí? A veces hay personas que ponen en duda la verdad de Dios y lo entiendo, yo pasé por ahí. ¿Sí? Yo pasé por ahí, tuve dudas, pero no hay mayor verdad que esta. Y cada vez que voy estudiando más la palabra, cada vez que leo un versículo, lo comparo con la realidad, ¿sí? Lo comparo con la realidad y me doy cuenta que funciona. ¿Y por qué funciona? Porque es una verdad, porque es un principio que gobierna, ¿sí? No es un principio que Dios puso, es como cuando uno quisiera no ir a hacer del baño, ¿no? Y le ora a Dios y te hincas y, viejo, es un diseño. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba ese actor que decía que lo habían operado para no ir al baño? El Pirurris, creo que era el Pirurris. Decía que lo habían operado para no ir al baño, pero el mismo cuerpo humano necesita deshacerse de lo que no sirve, ¿verdad? Entonces, necesita deshacerse de lo que no sirve. Entonces, por más que tú ores a Dios, no puedes romper ese diseño que ya está establecido, ¿sí? No puedes contrapuntearte con él porque ya fue diseñado así por Dios. Han pasado los años, diría la canción, ha transcurrido la vida y el cuerpo humano sigue siendo el mismo. El diseño de Dios sigue permaneciendo exactamente igual, ¿sí? Podrán venir tendencias, podrán venir ideologías, podrán venir un sinfín de cosas, pero la verdad sigue siendo la misma. El fundamento de la verdad sigue siendo la misma. Seguimos siendo hombre y mujer, ¿sí? Ese es el diseño de Dios. Eso no lo digo yo, lo dijo Dios, que fue quien nos creó, ¿sí? Yo no me estoy levantando en armas ni poniéndome ni nada. Simplemente estoy siguiendo la voluntad de Dios. Lo que Dios escribió, estipuló y diseñó para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, esas verdades son las que permanecen. Esas verdades son las que realmente cimientan nuestros hogares. Ahora, estos versículos podríamos manejarlos como la base del matrimonio, ¿verdad? Son las consecuencias de lo que puede ocurrir si hacemos lo correcto, la voluntad de Dios, o hacemos lo incorrecto, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento. Entonces, la verdad es que ninguna relación, escuchen esto bien, porque a lo mejor pueden malinterpretar. La verdad es que ninguna relación viene con una garantía de por vida. Aun cuando haya hombres y mujeres que crecieron en hogares estables, que se congregan y se consideran cristianos y que prometen el hasta que la muerte nos separe, pueden ver de todas maneras cómo todo se destruye si su relación no tiene el entendimiento de la expresión de la naturaleza divina de cada uno. ¿Sí? No es lo que yo quiera expresar, es la naturaleza de Dios expresada en mí. Si yo expreso esto, voy a tener un matrimonio realmente seguro, estable, confiable, y aunque a lo mejor va a haber circunstancias que no me van a agradar, ¿sí? Volvemos a lo mismo, es la voluntad de Dios, no mi voluntad, ¿sí? Gary Thomas, en su libro El matrimonio sagrado, no escribió sobre el tema de cómo tener una relación más feliz. En su lugar, él pregunta, ¿cómo podemos usar los desafíos, los gozos, los problemas
y celebraciones del matrimonio para acercarnos más a Dios. ¿Sí? ¿Qué tal si el diseño del matrimonio, qué tal si Dios diseñó el matrimonio para hacernos tanto felices como santos? La santidad es perfección, la perfección es justicia. ¿Y quién es la justicia? Cristo, ¿verdad? Dios mismo. Entonces, aquí lo que nos está queriendo decir es cómo Dios mismo, cómo Dios a través del matrimonio nos va perfeccionando, ¿sí? Cada enseñanza de Dios nos confronta con nuestros deseos y pensamientos. Por eso es un proceso de manifestación de Cristo, del Cristo que portamos. Muchas veces lo hemos comentado, cuando somos recién llegados, hacemos la oración de fe, recibimos a Cristo, pero no ocurre una transformación inmediata en mi manifestación. Sí en el espíritu, sí en la parte espiritual de reencontrarnos con Dios, ¿verdad? De volver a ser hijos de Dios. Hay una restitución de nuestra naturaleza, de la naturaleza pecaminosa que teníamos en Adán a una naturaleza divina que es en Cristo. Ese proceso ocurre en ese instante, ¿sí? Pero la manifestación de Cristo en tu vida o a través de tu vida es un proceso que vamos llevando continuamente, día a día. Pero necesitamos tener un corazón humilde para poder recibir de Dios la instrucción que necesitamos para ir manifestándolo día a día. Dice Efesios 5:33. Efesios 5:33. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Este es un principio mismo que Jesús estableció. Dice, amen los dos, ¿cómo se llaman? Los dos mandamientos que Jesús estableció. Dice, con esto resumimos todo, y dijo, amen al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su mente, toda su alma, y amen a su prójimo como ustedes mismos. Tan se acabó. ¿Les gustaría que su pareja les fuera infiel? No seamos infieles. ¿Les gustaría que su pareja los tratara mal? No tratemos mal. ¿Sí? Ahí está. No lo digo yo, lo dice Dios, ¿verdad? Y yo tomo la voluntad de Dios para mi vida, aunque a veces no me parezca, ¿verdad? Pero no me queda otro camino, no hay otra alternativa, no hay una tangente para salirme por ahí, ¿verdad? O sea, no es, bueno, voy a hacer tantito de lo de Dios y un poquito de lo que yo quiero y hacemos una mezcla ahí un poquito rara y ya, ahí queda, ¿no? No. Esta condición es producto de la expresión de lo que somos en Cristo, el amor, el amar. Es una expresión de Dios mismo, de nuestra identidad y posición en Él. Por lo tanto, como cónyuges, debemos enfocarnos de manera sabia y entendida en vivir juntos en el proyecto de vida establecido por el Padre desde el principio para hacer su expresión aquí en la tierra. Ojo con esto. Si la felicidad es nuestro objetivo principal, nos divorciaremos tan pronto como ésta parezca desvanecerse. Es que necesito tener novia para ser feliz. Yo no dije. ¿Sí? No necesito tener una esposa para ser feliz. La felicidad radica de la expresión de mi identidad, de quién soy en Cristo, de entender que estoy completo en Cristo, que no depende de lo que tengo, de lo que poseo, ni de con quién estoy, sí, de lo que me dicen mis padres, de lo que me dice mi esposa, de lo que me dice mi patrón, ¿no? De lo cuánto me pagan.
de cuánto recibo, de los cariños que me dan. Mi felicidad no debe de depender de eso, sino de Dios. ¿Sí? De ahí radica nuestra felicidad. ¿Sí? De entender quién somos en Cristo y que estamos completos. No necesito mostrarle al mundo quién trato de ser, ¿sí? Sino quién es Dios. Ay, a ver si no me apedrean ahorita. Dentro del matrimonio hay unos principios que vamos a empezar a mencionar algunos de ellos. Y dice Primera de Corintios 11:3. Ay, caramba. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer. Y Dios es cabeza de Cristo. Este es un principio fundamental en el matrimonio. Sí, el hombre es cabeza de su casa. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Allá con Dios, conmigo. Esto significa que el liderazgo de la pareja está en el esposo. Es decir, que la decisión final la toma el varón, luego de escuchar las sabias sugerencias de su esposa. A ver, ahí va una historia. ¿Qué pasa cuando la mujer nos aconseja, varones? Y nos da esas sabias sugerencias y no le hacemos caso y sucede lo que ella predijo si no le hacíamos caso y se entera. ¿Qué nos dice? Ay, Señor. Es importante entender estas palabras porque Dios dice que nosotros somos cabeza del hogar, pero ¿quién es nuestra cabeza? Cristo. Si nosotros no ejercemos esa autoridad, la cual Cristo nos ha mostrado, nos ha enseñado, nos ha instruido a través de su palabra, va a pasar lo que veíamos en Gálatas en Mateo acerca de la casa, ¿no? Que no está bien cimentada sobre la piedra, se va a venir abajo, ¿sí? Y de eso depende, eso depende de nosotros como varones, ¿verdad? Del hombre, de nosotros tener esa comunión directa con Dios para recibir la instrucción de Él. Y recordemos, hablábamos de un principio acerca de gobierno y este es uno de ellos. No solamente aplica para el tema del matrimonio, sino para el gobierno. Decíamos, ¿qué ha pasado con nuestras dependencias gubernamentales? Han pensado que su posición es que sean servidos en lugar de servir, ¿sí? Entonces, ahí por eso a veces esas funciones no operan correctamente porque no están sustentadas en la verdad, ¿sí? Sino más como para saciar a veces un ego, una necesidad, una situación, ¿verdad? En cada persona. Entonces, por eso el gobierno por eso Cristo, siendo quien era, les comentaba, siendo quien era, siendo Dios mismo aquí en la tierra, ¿qué fue lo que hizo por su iglesia? ¿Qué fue lo que hizo por nosotros para salvarnos? ¿Qué hizo? Se entregó a sí mismo, murió en la cruz. Y eso es lo que nos dice precisamente esta enseñanza acerca del varón. Dice que nosotros debemos ser como Cristo, así como Cristo amó a la iglesia, que se entregó y dio su vida por ella. De esa misma manera nosotros como hombres necesitamos entregarnos a nuestra casa, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Sí, de esa misma manera, entregarlo todo incondicionalmente. Primera de Timoteo 3 del 4 al 5 dice:
debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Válgame el cielo. Primera de Timoteo 5:8. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El que no provee para los suyos. La esposa, diseñada como ayuda idónea del hombre, se complementa para ser uno solo, una pluralidad en unidad, es decir, dos para ser una sola persona, una sola carne. Y aquí entramos en el tema de Proverbios. Estamos en Proverbios 31:10, que habla acerca de la mujer ejemplar, ¿verdad? Dice: mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no le faltarán ganancias. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Anda en busca de lana, de lino, gustosa trabaja con sus manos. Se va a Estados Unidos. No, esa es otra historia. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Ya ven cómo se es ella. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas. ¿Sí? Entonces, parte importante en esta casa, les decía, es el gobierno de parte de Dios, y estos son algunos de los principios que Dios nos muestra, y lo que les quiero mostrar con esto es que las verdades que funcionan, las verdades que en el mundo funcionan, no provienen del hombre ni de la sabiduría del hombre, sino de la sabiduría de Dios. ¿Sí? De la sabiduría de Dios. Entonces, nosotros lo único que necesitamos es cedernos a la voluntad de Dios, ser obedientes con lo que Dios estipula. ¿Sí? Nuestro hogar es regido por el amor de Dios y debe de manifestarse, ¿verdad? Hay situaciones que ocurren en nuestros hogares. Hay una palabra que se llama acuerdo, un común acuerdo, ¿verdad? Ahora, como dicen luego, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Pero siempre hay un punto medular, una pieza fundamental, un punto de equilibrio donde hombre y mujer se pueden entender, donde hay un común acuerdo entre pareja, ¿sí? Nada a escondidas, porque finalmente la verdad siempre sale a la luz. Entonces, es mejor acordarlo, ponerlo en la mesa. Me encanta porque la mujer siempre encuentra la manera de convencernos a uno de cierta forma, ¿verdad? De una o de otra, pero tiene una inteligencia bastante ágil para poder encontrar la manera de tomar la decisión que ella busca, ¿verdad? Pero siempre es sabio, en el caso del hombre, casi siempre es más por el intelecto, por el raciocinio, que por el sentimiento o el alma, ¿no? Las decisiones del alma. Entonces, siempre hay un equilibrio que nos ayuda entre hombre y mujer a poder de tomar una decisión correcta, ¿verdad? Una decisión que pueda ser sustentada y cimentada en la verdad. Porque si no está sustentada en la verdad, va a venir el viento y se la va a llevar, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que necesitamos nosotros implementar, la verdad de Dios, conocer sus principios. La Biblia no es un documento religioso que al leerlo está aislado de la realidad o es un mundo espiritual alejado de lo que vivimos nosotros aquí, no. Es el instructivo de vida, les decía en un principio. Es como la instrucción paso a paso de cómo necesitamos vivir para poder lograr producir de acuerdo al diseño, ¿verdad?
decía la pastora, ¿la manzana puede dar peras? No. ¿Sí? ¿Los mangos pueden dar plátanos? No. Ya es por diseño, ¿verdad? Entonces la única manera que el hombre puede producir, hacer una producción correcta de lo que él es Cristo, ¿verdad? Es la verdad, y la verdad está en su palabra. Entonces, los invito a ver menos Netflix y a estudiar más de la palabra. Ustedes pongan en la balanza ustedes mismos, evalúen su vida, evalúen su mente, en qué invierten más tiempo, ¿sí? En qué dedican más tiempo. Necesitamos producir, esa es una realidad, necesitamos producir, pero en ese producir debe de estar alineado a esta verdad, ¿sí? Producir de acuerdo a la verdad de Dios, ¿sí? A sus principios. Y como conclusión, como estos principios, hay muchísimos más en la palabra de Dios. Fueron unos cuantos. Hay personas que he escuchado decir que nadie nos enseña a ser padres, a ser pareja, a ser hijos, pero todo está puesto y dispuesto aquí, en su palabra. Directo del diseño perfecto y divino de Dios. Él fue el autor y consumador de todo. ¿Quién más puede conocer cómo funcionan las cosas si el mismo que lo creó? Pero nos corresponde atender sabiamente, decidir lo que queremos para nuestra casa y para nosotros, ¿sí? Recordemos lo que dice Salomón en Proverbios: la mayor sabiduría es el temor a Dios. Proverbios 1:7. Es el temor a Dios. Y el temor a Dios no es vivir sometido, sino una obediencia en amor, ¿sí? Un amor de reconocimiento, como muchas veces nuestros hijos nos obedecen, ¿verdad? Una obediencia en amor, ¿verdad? Como parejas, a veces nos toca obedecer lo que nos dice nuestra pareja y lo hacemos en amor, ¿verdad? En feliz comunión. Bueno, casi. Sí, en feliz comunión. Entonces, esa es la parte interesante de esto, ¿verdad? Y les decía, cada paso es un proceso de aprendizaje, cada paso es un crecimiento en la manifestación de Cristo en nosotros. Hay cosas que no nos gustan, hay cosas que no nos parecen, hay cosas en las que ponemos un poco más de resistencia. Bueno, ahí es donde Dios te está perfeccionando. Porque conoces la verdad, pero a veces la verdad nos incomoda un poco, como si nos traiga picazón por ahí, ¿no? O sea, nos empieza a incomodar, pero la sabemos, la conocemos. Lo único que tenemos que hacer es decidir. Aquí la cosa está en cada uno de ustedes, en las decisiones que ustedes tomen, ¿sí? Dios ya estableció su palabra, ya la puso aquí, ya les puso recursos. Contamos con formación de vida, las prédicas los domingos, los martes en Facebook. Contamos con un sinfín de información en los medios, en internet, en redes. Ya tenemos la Biblia en nuestro celular. Tenemos devocionales que nos ayudan a seguir temas que nos interesa llevar. Recursos hay muchos. Sí, lectura, el de la lectura de la Biblia en un año. O sea, hay muchos recursos de los cuales nos podemos valer para poder ir avanzando en ese perfeccionamiento, ¿verdad? En esa manifestación del perfeccionamiento de Dios. Porque perfectos ya somos. Todo ya lo recibimos en Cristo. Ahora lo que necesitamos es manifestarlo. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, vamos a orar, hermanos. Pónganse de pie. Señor, te damos gracias, papá. Gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de conocerte más cada vez, más cada día.
Gracias, Señor, por la oportunidad de revelarte en tu palabra, Señor, de mostrarnos, Padre, el proceso que vamos llevando, Señor, las circunstancias que vamos teniendo, papá. El reconocimiento de tu palabra, Señor, nos permite tener la obediencia, Señor, hacia ti. El amor, Señor, que podemos manifestarte, ese amor incondicional que tú nos diste para salvarnos, para darnos vida en el Espíritu, Señor, es devuelto ese mismo amor, pero en obediencia a tus principios, obediencia a tu voluntad, papá, obediencia a tu naturaleza divina, Señor, que hoy portamos. Padre, te doy gracias por cada uno de los congregantes aquí presentes, Señor, y los no presentes. Gracias por su vida, Señor. Gracias por la manifestación de Cristo día con día en ellos, papá. Gracias por la manifestación de tu amor, Señor, en cada actividad que realizan, Señor, en su casa, en sus negocios, en sus empleos, Señor, sus trabajos, con su pareja, con sus hijos, con su familia, papá, en la sociedad, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites trascender, Señor, a través de la impartición de tu palabra, papá. Traes a mi mente a Carlitos, Señor, Carlitos Howard, como un instrumento de tu amor y de tu palabra, Señor, que hizo trascender tu palabra, Señor, en nuestras vidas, que hoy guardamos en nuestro corazón, Señor, y en nuestra mente. Cada palabra que transmitiste a través de él, Señor, regocijó nuestros corazones, palabras de aliento, de vida, de instrucción. Gracias, papá, por su vida, papá. Gracias. Gracias, Señor, porque así como él, cada uno de nosotros comienza a detonar, Señor, comienza a trabajar en tu ministerio, Señor, en ese ministerio de reconciliación con el mundo, papá, en ese ministerio de reconciliación con tu verdad, con tus principios, Señor. Aunque hay cosas que a veces no estemos del todo de acuerdo, Señor, no es lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo pienso, sino lo que tú dices, papá, tu voluntad. Porque sé y estoy seguro, Señor, y consciente que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, entrego mi vida, entrego mis acciones, Señor, mis pensamientos a tu voluntad. Todo pensamiento que pueda llegar contrario a tu verdad, papá, yo la contrarresto con tu verdad, Señor, con tu palabra, con tu instrucción. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque día con día vamos cediéndonos más y más a tu voluntad, siguiendo tu instrucción y siguiendo tus principios. Papá, estoy aquí o estamos aquí en obediencia a ti para seguir avanzando hasta que todos lleguemos. Amén.